El rugido del dragón. Capítulo 7. Deber 278. Joanna, ¿querías verme, madre? Lo hice. Las manos de Joanna aún sostenían la carta de su esposo. Ha llegado el momento, le susurró la voz de su marido. Ella esperaba este día desde hace algún tiempo, pero eso no lo hizo más fácil. Dejando a un lado sus propios sentimientos al respecto, se giró para ver a su hija parada frente a ella, con un tono curioso en esos brillantes ojos verdes. Cersei había florecido y estaba madurando hasta convertirse en una hermosa joven, cabello dorado que caía en cascada sobre sus hombros, ojos color esmeralda, piel clara y una figura esbelta, que había fascinado a sirvientes y nobles visitantes por igual. Mucho más hermosa que yo, pensó con ironía. No fue envidia lo que la asaltó, sino aprensión. Joanna sabía lo que acechaba en los corazones de los hombres que habían experimentado insinuaciones no deseadas y las había rechazado cuando era más joven. No tenía dudas de que la belleza de su hija atraería a muchos hombres, despertaría su lujuria y atraería una atención no solicitada. Se aprovecharían de su juventud y congraciarían su camino hacia su buena voluntad con falso encanto y mentiras melosas, antes de intentar colarse entre sus piernas. La idea, y mucho menos la imagen de su hija siendo víctima de tales alimañas, fue suficiente para que la leona de Castel y Roca apretara los dedos con fuerza alrededor de la carta de su esposo mientras un gruñido amenazaba con escaparse de sus labios. Lo sofocó, no queriendo mostrar ninguna frustración o preocupación frente a su hija, especialmente cuando estaba a punto de enviarle al mismo lugar que tanto la molestaba. Estará a salvo, se dijo Joanna, sabiendo que el mejor escudo de Cersei de estos hombres era el carmesí y el oro que vestía, y el león rugiente. Solo un tonto intentaría insultar a la casa Lannister. Ante ese pensamiento, la invadió el alivio y el agradecimiento hacia su esposo, por la reputación de su familia que no solo había restaurado sino que había mantenido. Fue la posición y el poder incuestionables de su familia dentro de los 7 reinos lo que la protegió a ella y a sus hijos de aquellos que intentarían hacerles daño. Construida sobre los cuerpos de niños muertos, Joanna ignoró el recordatorio, mejor el de ellos que el mío. Sin importarle lo frío que sonaba, amaba a sus hijos y a su familia. Ella no se disculparía por eso. Tampoco su esposo cuando trajo la ruina a los rebeldes Reynes y Tarbex. Amenazaron la posición de su familia, y Tywin fue lo suficientemente audaz y valiente para responder, rápida y brutalmente. Una respuesta que advertía a todos que la casa Lannister era una familia a tener en cuenta. Volvió al presente para ver que tenía la atención de su hija. Los ojos de Cersei se desviaron de los de ella hacia la carta que tenía en la mano. Un destello de comprensión vino a su rostro, los labios entreabiertos como si formaran un suave, oh, comprensión. Por favor, ven y siéntate, hizo un gesto hacia la mesa, caminando al lado de su hija que ya estaba a su altura y aún estaba creciendo. Joanna observó cómo Cersei se deslizaba con gracia en su asiento, elegante en sus movimientos y equilibrada en su postura, esperando en silencio a que continuara. Una carta de tu padre. Joanna no perdió el tiempo, notando cómo Cersei tomó la oración simple con interés manifiesto. Él cree que es hora de que vengas a la corte. Observó los ojos de su hija agrandarse, una sonrisa apareció en sus labios, un poco de rojo en sus mejillas, lo que Joanna sospechó que se debía a ciertos pensamientos sobre el príncipe heredero. ¿Verdaderamente? Cersei respiró con emoción revelada, los ojos brillando. ¿Cuándo me voy? Parecía sin aliento por el vértigo. Dentro de 2 días, Joanna ignoró la leve punzada en el pecho al ver el entusiasmo de su hija por dejarla a ella y a su hogar. ¿2 días? La sonrisa de Cersei, que había sido tan brillante como el sol, se atenuó de repente. ¿Por qué no puedo irme antes? La impaciencia se filtró en su tono, y los ojos se oscurecieron con molestia. Tu tío Tiget reunirá un séquito de soldados y caballeros para escoltarte. Molesta por la noticia, Cersei fue lo suficientemente inteligente como para no quejarse más y asintió con la cabeza en señal de comprensión. Muy bien, asintió, pero con la forma en que curvó la boca, estaba claro que lo estaba haciendo por obediencia y nada de más. ¿Puedo ir a empacar? Puedes, admitió Joanna, viendo a su hija deslizarse de su asiento y hacer una retirada apresurada, pero aún digna, fuera de las habitaciones. Fue en la puerta donde detuvo a su hija. Cersei, llamó, debes decírselo a Tyrion. Cersei se giró ante eso, la euforia descartada con una mirada de culpabilidad parpadeando en su rostro, con los ojos bajos. Y yo lo había olvidado, admitió tímidamente. Permaneció así por unos cuantos latidos más, antes de que Cersei levantara la cabeza, con los ojos determinados. Se lo diré ahora. Sus dedos jugueteaban con las mangas de su vestido. Asegúrale que le escribiré a menudo, continuó, y le insistiré a mi padre que lo visitemos cuando podamos o que él pueda visitarnos. Su voz tembló en la última parte. Conociendo el desafío, sería convencerlo de que dejar que Tyrion los visitara en la capital. Bien, Joanna consoló a su hija con una pequeña sonrisa. Él lo entenderá.
pero con el tiempo. Cersei asintió y salió de la cámara más agobiada que eufórica. Juana no había tenido la intención de obstaculizar el buen humor de su hija, pero Tyrion necesitaba que se lo dijera. Recordó lo mal que Tyrion se había tomado la partida de Jaime. Una oferta que les había surgido inesperadamente, una decisión apresurada que hizo que Jaime abandonara repentinamente la roca. Teniendo solo tiempo para decírselo a su hermano menor, una hora antes de irse. El recuerdo de lo sucedido fue suficiente para que a Juana le doliera el corazón. Tyrion había llorado, suplicado a su hermano que se quedara con él, agarrando su pierna, suplicando y creyendo que si hacía algo diferente a Jaime se quedaría con él. Recordó la mirada de angustia en el rostro de su hijo al ver a su hermano en ese estado, y supo que estaba lamentando la elección en ese momento de dejar a Tyrion. A Tywin no le había gustado el arrebato del menor. Sin embargo, fue calmado y casi amable en su reprimenda a Tyrion, llevándolo a un lado y recordándole en voz baja que, como manada, los leones tenían que ser fuertes los unos para los otros y que lo que Jaime estaba haciendo era ayudar a fortalecer a su familia. Tyrion, siempre queriendo complacerlo, rápidamente se secó las lágrimas, absorbiendo todo lo que decía, antes de aceptar hacer lo mismo por la familia cuando llegara el momento. Juana no olvidaría la respuesta de su esposo a eso. Una pequeña sonrisa antes de palmear suavemente a Tyrion en la espalda antes de decirle que abrace a su hermano y le desee lo mejor en la capital. Lo que Tyrion hizo rápidamente. Tywin le había dicho entonces a Tyrion que continuara con sus estudios y que esperaba que los informes del maestre Desmond siguieran siendo brillantes incluso después de la partida de Jaime. Y lo hacen, pensó Juana con orgullo, habiendo recibido informes similares cada semana por parte del maestre. Su felicidad hacia su hijo menor se cuajó un poco cuando sus pensamientos volvieron a cómo Tyrion se tomaría la partida de Cersei. Siempre habían sido cercanos, un estrecho vínculo que solo se fortaleció y creció cuando Jaime se fue a la capital, y ella se preguntaba y temía cómo reaccionaría Tyrion. ¿Es esto necesario? Lo es, optó Juana por ignorar el tono cortante de su hija. Ella entendió que Cersei estaba en un estado vulnerable y agotador después de tener que decirle a Tyrion que se iba a la capital. No salió bien, pero a pesar de todo, Juana había solicitado la presencia de su hija después de la cena. Los dos tenían mucho que discutir y planear para el tiempo de Cersei y en desembarco del rey. Juana había elegido utilizar la energía solar para celebrar esta importante reunión. Se sentó al final de la mesa con su hija sentada a su derecha inmediata, las velas parpadeaban con la luz y las brasas brillantes ardían del hogar proporcionando calor. Una copa de vino al alcance de ella mientras su hija tuvo que conformarse con agua de limón, algo que no le importaba si las miradas envidiosas de Cersei hacia el vino de Juana eran un indicio. Puedes ser una leona, pero entras en la guarida de una víbora, observó Juana, un nido de ratas lleno de intrigas y planes. ¿Qué le teme un león a las serpientes o las ratas? Cersei se burló. Incluso un león poderoso puede caer si lo pincha un colmillo venenoso, bebió Juana de su copa de vino, o dejar que su orgullo lo lleve a su propia perdición. Cersei agachó la cabeza. Tu confianza es admirable, querida, le dijo con dulzura a su hija, colocando un dedo debajo de su barbilla y empujando suavemente hacia arriba para poder mirar a Cersei a los ojos. Nos has hecho sentir orgullosos. Notó que el pecho de Cersei se hinchaba ante el elogio, pero no confundas la cautela con la cobardía. No lo haré, le aseguró Cersei, la determinación brillando bajo sus ojos verdes. Bien, quitó la mano de la barbilla de su hija. Solo un tonto va a la batalla sin un plan, y te aseguro, cariño, esta es nuestra batalla. Conseguiré el compromiso, prometió Cersei, puedo hacer que Rhaegar me ame. No lo dudo, estuvo de acuerdo, pero el rey ha enviado a su amigo a través del mar angosto en busca de una novia valiria para su hijo y heredero. Eso había sido en la carta más reciente de su esposo, informándole que Steffon Baratheon y su esposa viajaban en busca de una novia para Rhaegar. Eso llevó a Tywin a decidir que era hora de llevar a Cersei a los tribunales. ¿A través del mar? Cersei resopló burlonamente ante eso. ¿Extranjeros? Su tono altivo y desdeñoso. Los Targaryen se han casado antes fuera de las familias de Westeros. No importará, la confianza llenó el tono de su hija. El príncipe heredero no querrá a un extraño una vez que me vea y hable conmigo. Se enderezó en su asiento, su equilibrio asegurado, sus ojos brillando con imágenes conjuradas en su mente, sin duda, de su exitoso compromiso entre ella y Rhaegar. ¿Es eso así? Juana admiraba la confianza de su hija y no podía criticarla, pero no le gustaba ver que se inclinaba demasiado hacia la tontería. Un desliz que necesitaba ser corregido. Ya hay otros posibles pretendientes en la capital. Vio que la confianza de Cersei se desvanecía. Han estado con el príncipe heredero durante semanas, si no meses. A Juana no le gustaba arruinar las esperanzas de su hija, pero necesitaba que Cersei entendiera la tarea que tenían por delante y aceptara que podría ser más abrumadora de lo que imaginó. Lady Azar Dayne ha estado ahí durante un mes,
Juana había escuchado historias sobre la belleza de Lady Sara, que muchos la consideraban una de las damas más bellas de los 7 reinos. Su hermano y Lord of Starfall ya habían rechazado numerosas solicitudes de matrimonio de su hermana por parte de pretendientes en todo Westeros, tratando de usar la famosa belleza de su hermana y la amistad de su hermano con el príncipe heredero para asegurar un compromiso entre su casa y la casa Targaryen. ¿Un Dany? Cersei se burló, pero había nerviosismo brillando bajo sus ojos verdes. Ella trató de enmascararlo. Nuestra familia tiene más riqueza de la que podrían soñar tener. Cierto, pero olvidas que su hermano es el amigo más cercano de Rhaegar y un caballero juramentado de la Guardia Real. Vio que la pose de Cersei vacilaba. Los Dany también se han casado antes con la casa Targaryen. Una ventaja que no tenemos. Tenían que aceptar una admisión amarga y una desventaja. Juana dejó de lado su insatisfacción sabiendo que no era más que un obstáculo. Estaba decidida a ver a su familia, no a los Dany, ganar esta búsqueda del príncipe heredero. A pesar de sus reservas sobre el matrimonio en sí, Juana entendió su deber con el esposo y la casa. Ese es el papel que jugamos las mujeres. Nuestro deber para con nuestros padres, esposos, familias. Un papel que le enseñó a su hija y un deber que le encomendó a Cersei. Incluso cuando eso significaba que tendría que soportar la separación de su hijo. Una sensación amarga que le agrió el estómago. Ver a Cersei partir hacia la capital fue una despedida difícil y diferente a la que Juana ya había vivido cuando Jaime partió hacia Desembarco del Rey. El futuro de Jaime lo traería de vuelta al Peñón, a ella. Incluso como hombre y luego esposo, padre y señor, Jaime seguiría siendo una presencia constante en su vida por el resto de sus días, pero no su Cersei. La partida de su hija de la Roca fueron los primeros pasos por un camino diferente que la alejaba de Juana. El deber de Cersei sería con su esposo y con su nueva familia. Si fuera con Rhaegar, sería Dragonstone y luego King's Landing. Ella la llamaría su hogar, ya no la Roca. Los visitaría como se espera de una hija obediente, pero serían pocos y distantes entre sí y solo se volverían más escasos a medida que envejecieran. Una madre para sus propios hijos, con responsabilidades que mantuvieron a Cersei alejada de la Roca y hacia su propia familia. ¿Madre? ¿MMM? Juana parpadeó de vuelta al presente y vio los ojos inquisitivos de Cersei sobre ella, reprendiéndose a sí misma por permitir que esos pensamientos melancólicos la distrajeran. Mis disculpas, querida, sonrió, con la esperanza de moderar la mirada de su hija. ¿Estabas diciendo? Si estaba molesta por tener que repetirse, Cersei no lo demostró. Estaba preguntando qué más necesitaba saber. Oh, eso la tomó desprevenida. Sí, madre. Cersei fue seria en su respuesta y en su expresión. No quiero decepcionarte a ti ni a tu padre. Cariño, a Juana le dolió el corazón por el miedo que detectó en el tono de su hija ante la idea de decepcionarlos. Darse cuenta de la nueva preocupación de Cersei debe haber surgido de la conversación de Juana sobre los Dany y los otros rivales para un compromiso con Rhaegar y de la posibilidad muy real de que Cersei pudiera fallarle a cualquiera de estas mujeres. Juana movió las manos sobre la mesa y tomó las manos de Cersei entre las suyas. No hables así. Nunca jamás apretó las manos de su hija, mirando para ver sus palabras hundirse, ¿entiendes? Estaba complacida por el tembloroso asentimiento que recibió. Nos hará sentir orgullosos. Sus manos permanecieron entrelazadas con las de su hija, especialmente si escuchas a tu querida madre. Vio una sonrisa florecer en el rostro de Cersei, seguida de una risita que trajo una sonrisa a juego en los labios de Juana. Ahora, ¿dónde estábamos? Rhaeya, soy un dragón. Viserys caminó por el suelo con piernas pálidas y regordetas, batiendo los brazos como si fueran alas de cuero y soltando rugidos. Rhaeya sonrió desde donde estaba sentada en el sofá, donde tenía la vista perfecta de ver las payasadas de su hijo menor. Tenía 2 años y estaba demostrando ser un buen puñado. Viserys era temperamental y enérgico en formas que sus hermanos mayores no habían tenido. Dejaba sirvientes y guardias corriendo detrás de él cuando estaba de humor para jugar, mientras que también les hacía soportar sus ruidosas rabietas y protestas cuando estaba siendo obstinado. Se enfadaba rápidamente cuando no le dejaban salirse con la suya, quejándose y llorando, pero podía sonreír y reírse con poca provocación. Fue con su hermano mayor, Daeron, con quien Viserys se portó mejor, adorando a su hermano mayor, siguiéndolo cuando podía y rogándole que se quedara y jugara con él cuando lo visitaba. A Daeron no le molestaba en absoluto la atención o el afecto de su hermano menor. Para orgullo y deleite de Rhaeya, Daeron había asumido el papel de hermano mayor con facilidad y entusiasmo, adorando a Viserys cada vez que podía. Viserys pareció absorberlo todo, y se apresuró a clamar por más, recibiendo poco de su padre o de Rhaegar. El primero fue una bendición en lo que respecta a Rhaeya. Si bien esto último no fue sorprendente, sabiendo cuán distante podría estar su Rhaegar.
Sin embargo, lo visitaba y tocaba su arpa para Viserys cuando se calmaba o se quedaba en silencio el tiempo suficiente para escuchar, pero esos momentos surgieron más de la insistencia de Rhaegar que del voluntariado de Rhaegar. No es que culpara a su hijo mayor. Tenía responsabilidades que Daeron no tenía con mucho más en mente y su horario, que lo mantuvo ocupado durante la mayor parte del día y hasta la noche. ¿Tu gracia? Rhaegar parpadeó para ver al miembro más nuevo de la Guardia Real al que le habían asignado ese día, Ser Alliser Torne. Estaba de pie junto a la puerta, un guardia vestido con los colores Targaryen a su lado. El caballero de Cornland había sido seleccionado a mano por Aerys para reemplazar a Ser Arlan Grandison, quien había perecido defendiendo al rey en el levantamiento del Valle Oscuro. Tywin había sugerido varios caballeros para la prestigiosa apertura, incluido el príncipe Lewin Martell de Dorne, pero todos fueron rechazados por su esposo. El tiempo de Aerys en Duskendale había deshilachado sus sentidos y agitado su paranoia. No sería maleable a las sugerencias de Tywin, sino que confiaría en su nuevo maestro de espías, un eunuco de las ciudades libres, Varys. Aerys había venido a seleccionar al caballero de Cornland, Ser Alliser Torne, para ocupar el codiciado puesto. Sí, Ser Alliser. Mirando al caballero, de poco más de 30 años, ataviado con el blanco de su orden. Era delgado y fuerte, con cabello negro y ojos negros, que sobresalían en su armadura pálida. Era severo, pero diligente en sus deberes, con una voz aguda. De todos modos, se tomó su papel en serio y, lo que es más importante, Rhaegar nunca tuvo motivos para dudar de su habilidad o su lealtad. Noticias desde la puerta de entrada, le informó, el príncipe Daeron ha regresado de su cacería. Viserys estalló en una fuerte ovación ante la noticia, balbuceando alegremente y sonriendo al escuchar el regreso de su hermano, a quien claramente había extrañado estos últimos días. Gracias, Ser Alliser. Rhaegar le sonrió al caballero. ¿Podrías enviarlo aquí cuando llegue? Como desee, su gracia. Ser Alliser inclinó la cabeza y acompañó al guardia fuera de la habitación, indicándole el mensaje y asegurándose de que fuera entregado. La sorprendió la noticia del regreso de su hijo, ya que no esperaba que regresara hasta dentro de unos días. Se había ido hacía menos de una semana con un pequeño séquito de guardias y sirvientes, así como con su amigo más cercano, Jaime Lannister, su escudo jurado, Ser Wayne Gaunt, y sus nuevos amigos, Robert Baratheon y Eddard Stark. Habiendo llegado los dos a la capital hace algunas semanas con Lord Jon Arryn para permitir que su pupilo, Robert, viera y despidiera a sus padres, que se embarcaban en una búsqueda para encontrar una novia para regar a través del mar angosto en nombre de Aerys. No se esperaba que Robert Baratheon y Eddard Stark se quedaran en desembarco del rey por mucho tiempo una vez que los padres de Robert se habían ido, con Robert regresando a Bastión de Tormentas para actuar como Lord y Eddard para regresar al norte para visitar a su familia en Invernalia. Sin embargo, se había entablado una amistad inesperada entre las dos pupilas de Lord Arryn con Daeron y Jaime con los 4 jóvenes, todos de la misma edad. Un desarrollo que complació a Rhaegar, encantada de ver a Daeron con nuevos amigos y fuertes amistades. Antes de que Jaime llegara a la capital, Daeron tenía pocos o ningún amigo, ya que pasaba la mayor parte del tiempo solo en la Fortaleza Roja, sus compañeros o amigos en forma de caballeros y guardias que lo protegían. Ningún chico debería tener esa vida, pensó, especialmente su hijo. No había ayudado que mientras Daeron estaba solo, su hermano mayor, Rhaegar, tenía un grupo de amigos y admiradores, escuderos y pajes, que lo seguían. La llegada del hijo de Tywin y heredero de la Fortaleza Roja había sido una bendición inesperada. Rhaegar se emocionó al enterarse de la rápida amistad que se había formado entre Jaime y Daeron mientras su hijo estaba en Casterly Rock para asistir al torneo. Su alegría solo se profundizó al verlo de primera mano y verlo crecer en los últimos 2 años. Al verlos, le recordó de alguna manera a sus padres y la amistad que compartieron en su juventud, junto con Stephen Baratheon. Rhaegar todavía podía recordar con cariño los tiempos justo después de que Aerys fuera coronado rey y nombrara a su amigo Tywin para que sirviera como su mano. En ese entonces, ella, Aerys y Tywin se reunían para tomar una copa en Maegor Solfesto en la Torre de la Mano. Ahí, Aerys tejía historias, entretenidas y deliciosas, que le sacaban risas de los labios y sonrisas al reservado Tywin. Una vez su esposo tuvo un don de amuleto. Lo manejaba bien, y pocos, si alguno, se resistían a él. ¿Cómo hemos cambiado?, pensó con un toque de tristeza. La amistad de Aerys con Tywin se fracturó y aparentemente se dañó sin posibilidad de reparación. Mientras que el tiempo de su esposo como prisionero en Duskendale había absorbido cualquier encanto y bondad que una vez había residido en él. El encierro lo había convertido en un hombre que saltaba sobre las sombras, temía los delirios y maldecía a los susurradores, ya fueran reales o imaginarios. Dae. El saludo emocionado de Viserys la sacó de sus pensamientos a tiempo para ver a Viserys correr hacia los brazos abiertos de Daeron, quien sonrió y lo levantó en brazos. «Hola, hermano, ¿me extrañas?» «Sí.
Se rió cuando Daeron le hizo cosquillas. Rhaeya observó la interacción de sus hijos con una sonrisa. Agradecidos por el cariño entre ellos. «Regresaste temprano». «Sí, un jinete nos rastreó», reveló Daeron. Toda la jovialidad que acababa de compartir con su hermano se apagó en un instante. «Nos ordenaron regresar». Esta fue la primera vez que oyó hablar de esto. «Padre me llamó». Esas simples palabras trajeron un escalofrío por su espalda. Un testimonio del hombre en el que se ha convertido su marido. Un hormigueo de dolor floreció de los moretones en sus brazos. Otro recordatorio del hombre cruel en el que se había convertido su esposo. Rhaeya se pasó las manos por los brazos envueltos en mangas, como si tratara de calmar el dolor que persistía, mientras que también quería empujar hacia abajo el recuerdo que amenazaba con brotar de la visita de Aerys a sus aposentos anteanoche. «Ja, su gracia, mi príncipe». La suave voz de niña del eunuco Varys llevó sus ojos a la puerta para verlo de pie en la puerta. Calvo como un huevo, vestido con ricas sedas pálidas, las manos empolvadas entrelazadas frente a su abultado estómago, una sonrisa en su rostro terso, que cuajó el estómago de la reina. No amaba al miembro más nuevo de su marido en su pequeño consejo, Lord Varys, el maestro de los susurradores, un eunuco de Lys. Se jactó de una impresionante red de espionaje en esos que captó el interés de su esposo y lo invitó a venir a Westeros y servir al rey. Lord Varys, Rhaeya se obligó a sonreírle al eunuco. ¡Qué sorpresa! Su gracia. Varys se inclinó hacia ella antes de que sus ojos se volvieran hacia Daeron, que permanecía en silencio y malhumorado mientras miraba al eunuco. «Mi príncipe», saludó suavemente, sin verse molesto por la fría recepción de Daeron. Redcape, pero no estaba seguro. Daeron atravesó la humildad mal interpretada de Varys. «Perdóneme, Lord Varys». Daeron tenía a Viserys a su lado, una mano protectora sobre el hombro de su hermano, mientras sus ojos permanecían en el eunuco. «Ambos sabemos que tus pájaros te cantaron sobre mi progreso durante mi viaje de regreso a la capital». Varys se rió. «Tu franqueza es refrescante, mi príncipe». Agachó la cabeza con deferencia. «Tienes razón sobre mis pájaros, pero sería un mal maestro de espías si no me cantaran». «Lord Varys», le llamó Rhaeya, «¿hay algo en lo que pueda ayudarte?» «Su gracia». Un alma tan servicial, su sonrisa era enfermizamente dulce cuando se volvió hacia ella. «Vengo con un mensaje del rey. Ha solicitado una audiencia con el príncipe Daeron y lo está esperando en el gran comedor». «Entonces no lo hagamos esperar». «Ja, hijo mío», saludó a Aerys a Daeron con una leve sonrisa mientras sus ojos tenían un tono sospechoso mientras observaba al príncipe arrodillado. El rey de los 7 reinos se sentó en lo alto del infame trono de hierro, un asiento de acero y púas. Una monstruosidad acechante que parecía más una bestia que una silla. Sirvió como testimonio del dominio de Targaryen sobre Westeros. Cada espada que hizo el trono tomado por Aegon el Conquistador y sus hermanas esposas de sus enemigos caídos y derrotados. Forjadas por la llama del dragón de Aegon, Valerion de Blackdread, se necesitaron casi 60 días para martillar y tallar las espadas en el trono de hierro que se alzaba ante ellos. Pasos de espadas de acero grabados en él para hacerla pendiente hasta el asiento mismo. Con el trono de hierro descansando sobre una plataforma, se elevaba sobre cualquier cosa o persona en el gran comedor. Un rey nunca debe estar tranquilo. Esas fueron las palabras de Aegon el Conquistador sobre su decisión de hacer el trono de hierro. No pudo evitar encontrarlos apropiados cuando Rhaeya miró a su esposo, viéndolo retorcerse en el asiento sabiendo que el trono lo había pinchado y pinchado, sacándole sangre con su toque inquebrantable varias veces en su reinado. «Padre». Daeron saludó cordialmente al rey. Al llegar al gran salón, notó que su hijo mayor, Rhaegar, ya estaba ahí, parado en silencio a un lado con Ser Arthur Dayne a su lado. Él la había saludado con un asentimiento y una pequeña sonrisa. De pie en la base del trono de hierro estaba el Lord Comandante de la Guardia Real, Ser Geralt Hightower por un lado y Ser Jon Otterberry por el otro. Rhaeya había elegido un lugar a un lado del trono de hierro que se cernía sobre ella. Elegir una posición que le permitiera ver claramente las interacciones entre su esposo y sus hijos. El salón estaba vacío, y se encontró agradecida por eso. No tener que ser observada y juzgada mientras escuchaba o reaccionaba a cualquier razón por la que su esposo había decidido convocar a sus hijos. Era una misericordia pequeña, pero que ella saboreaba de todos modos. ¿Cuál es el significado de esto, esposo? Quería preguntárselo a su hermano. El temor se apoderó de su estómago, un dedo frío de inquietud arrastrándose por su espalda al tratar de averiguar qué estaba planeando su esposo. Una tarea difícil ya que la obligó a clasificar sus delirios y locuras. En el transcurso del año pasado, su reinado se vio empañado por la crueldad y el miedo. Fuera lo que fuese, conocía a su marido lo bastante bien como para saber que esto no sería bueno. Enmascarando su preocupación mientras miraba hacia sus hijos silenciosos, sin hablar ni dirigirse al otro mientras estaban debajo de su padre bajo el trono de hierro.
Sabía que no era casualidad que este lugar de convocatoria estuviera aquí, una oportunidad para que Aerys les recordara a todos su posición como su rey y sus súbditos leales. El cabello plateado de Aerys caía más allá de sus hombros en un desorden enredado y apelmazado. El rey se ha negado a cualquier baño desde que escapó de Duskendale. Sus uñas se habían vuelto largas y sucias, una barba descuidada cubría su rostro con la punta de su barba casi llegando a su pecho. Pálidos ojos hundidos miraban desde su rostro sin lavar, mirando a su hijo ante él. «Perdona mi retraso, padre», se disculpó Daeron, aún arrodillado. «Monté lo más rápido que pude». Podía ver que su esposo disfrutaba teniendo este poder sobre su hijo. «Puedes levantarte». Daeron obedeció en silencio, erguido, con las manos detrás de la espalda y los ojos fijos en el trono de hierro después de solo un breve parpadeo en dirección a su hermano. «Tengo un regalo para mis hijos», Aerys chasqueó los dedos. «Duskendale debería haber sido tu tumba», pensó sombríamente. No había descubierto nada bueno al rescatar a su esposo de su prisión dentro de los muros del puerto de Crownland. Rhaegar estaba listo para gobernar, estaba en forma y era justo y podía guiar a Westeros hacia un futuro más brillante y próspero. En cambio, Aerys se salvó y ahora atormentaba y preocupaba a la capital y los 7 reinos debido a su creciente paranoia y obsesión con el engaño y las llamas. «Los dioses se burlan de mis oraciones», pensó con amargura. Ella había orado por la liberación de las garras de su esposo cuando lo tomaron prisionero. Una admisión egoísta, pero que ella hizo libremente. Buscaba la paz y la libertad, y sabía que nunca sentiría tanto alivio si la sombra de su esposo permaneciera sobre ella. Ella había orado antes a los dioses cuando estaba recién comprometida con su hermano, esperando una salida de su matrimonio, pero nunca llegó. Los dioses habían guardado silencio ante sus súplicas. Así que Rhaegar hizo lo que se esperaba de ella, cumplió con su deber hacia sus padres y se casó con su hermano por el bien de Westeros y de la casa Targaryen. Al igual que antes, los dioses no le respondieron ni después de meses de encierro. Aerys regresó con ella. Se le arrebató otra oportunidad de separación, y se creyó castigada por dichos dioses callados por el monstruo en que se convirtió su esposo, y el trato que siguió por su mano. Su dedo rozó suavemente un moretón que él dejó en su brazo. Ella había estado adolorida y débil por su voraz manoseo. El único consuelo que tuvo después de que él terminó fue que se fue. Ahí, en la oscuridad, magullada y llorando, comprendió que estaba recibiendo respuesta a sus oraciones. Este castigo por sus pensamientos pecaminosos y esperanzas de una vida lejos de su esposo. «Hermana oscura», jadeó Daeron con asombro. Rhaegar vio que un sirviente había salido de las cámaras del consejo privado, llevando una almohada de felpa y terciopelo, con costuras negras y rojas, sin duda el dragón Targaryen estampado en ella. Encima de la almohada descansaba la famosa espada de acero Valyrio de sus antepasados, la hermana oscura. «Así es, hijo mío», Aerys sonaba complacido de haberlo adivinado correctamente. Al escuchar la identidad de la espada, Rhaegar miró con gran interés la famosa espada de acero Valyrio de sus antepasados. «Una espada», anunció Aerys, «pero 2 hijos». Sonrió a través de su barba plateada, mostrando sus dientes amarillentos. «Es por eso que he decidido que solo el más fuerte y el más hábil de mis hijos tendrá el honor de recibir a la hermana oscura». «No, Aerys», Rhaegar quería gritarle a su marido. El frío escalofrío de comprensión trepaba por su espina dorsal al ver a través de los planes de su esposo y lo que significaba para sus amados hijos. Aerys se puso de pie. «Dentro de una semana, ustedes, mis hijos, pelearán y me demostrarán su valía en un duelo de combate singular. Al vencedor se le otorgará el derecho de esta espada para que permanezca con ellos y sus herederos. ¿Lo quieren?». El miedo se apoderó de su corazón con garras heladas. Ninguno de sus hijos protestando por la decisión de su padre. Sus ojos se lanzaron a sus rostros, primero a su hijo mayor, Rhaegar, cuya expresión era contemplativa, y luego a Daeron, cuya mirada estaba determinada. Era la hermana oscura la que querían. Ninguno de los dos parecía tener reparos en pelear entre sí para obtener la famosa arma y, en el proceso, ganar una pequeña cantidad de favores de su padre. «¿Qué has hecho?». Sus ojos se movieron hacia su esposo, su estómago se revolvió al ver la mirada que cruzó su rostro. La sonrisa que se curvaba bajo su sarnosa barba o la forma en que sus ojos parecían bailar a la luz de las antorchas. En lugar de que sus hijos se unan para desafiar a su padre, los puso en conflicto entre sí, fortaleciendo su posición mientras debilitaba la de ellos. Una demostración de poder. Iba a destrozar a su familia. Estaba enfrentando a sus hijos entre sí para su propio beneficio y ella lo odiaba por eso. Pero no tanto como se odiaba a sí misma, incapaz de desafiarlo o proteger a sus hijos de sus venenosas maquinaciones. En ese momento, todo lo que podía hacer era mirar y le rompía el corazón.